vamos a pasar rápidamente los juegos, o sea, detalle de todo lo que fue el conjunto del colegio y algunos detalles de los juegos, ¿sí? Entonces ahí es la montaña de arena, porque había un montón. Había en el kinder, había una piedra que no sé si podías poner la cabeza adentro y gritar y había un eco. Entonces como que hasta en elementos naturales se usaban como para un aprendizaje o una sorpresa. Sí, paso. Aquí es. Esto es la asamblea, entonces este es el autogobierno que les mencionaba, entonces los vocales de carpintería, de la biblioteca, de la huerta, de la cocina, del jugo, y el presidente y la tesorera, o viceversa. Estos son materiales concretos. Nosotros teníamos que tocar, o sea, no había calculadoras, sino más bien habían estos sistemas que son más tradicionales, en el que es una tabla perforada y mediante las unidades se van haciendo cálculos, restas, sumas, divisiones, multiplicaciones, lo mismo con una tabla perforada y lo mismo con este sistema que se llama Abaco. Bueno, la cocina, los niños cosían, los niños trabajaban con sus manos, hacían sus juguetes. Los niños eran unos expertos en canicas o eran unos expertos en el juego del diablo, o construían, teníamos muchos materiales a la mano de nosotros, entonces hacíamos aviones, jugábamos entre todos para hacer volar los aviones, o sea, como que ciertas actividades hacía un niño y se multiplicaban y hacían muchos niños al mismo tiempo. Lo que les había comentado del diablo, éramos unos expertos en malabarismo, en ciertas acrobacias. Nos íbamos a hacer estas excursiones fuera del colegio y ellos hablaban sobre, a ver, aquí tengo anotado, me parece, sobre los peligros, y los peligros los llamaban peligros activos. O sea que generalmente uno se asustaría cruzando un puente de estas dimensiones o subirse a una torre que no tiene todas las seguridades que podríamos decir, pero eso correspondía porque tiene que ver con una lógica de los adultos. O sea, los adultos generan miedos, generan inseguridades. En cambio, los niños, o sea, si tienen la capacidad para hacerlo, lo pueden hacer y ellos controlan su seguridad. Eso es jugar por la sequía. Eso es la tirolesa. Esa es la polea. La polea. Había una llana, o sea, como Tarzán. Esta torre que les mencionaba, o sea que aquí el niño subía por unas escaleras así como de barco, pero muy altas, y llegaba hasta la parte de arriba y no había bordes en esta parte de acá, o acá no había bordes, o este era un borde así como muy suave. Entonces los niños sí corrían, los niños se subían, había aquí una especie de cuerda, se bajaban en la cuerda, se bajaban en un tubo, o sea, como que rompe un poco las lógicas que podemos tener establecidas, pero nos ayudaba a tener un dominio de nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, acá también, estas son las estructuras que les había mencionado Marí. Por ejemplo, los niños encontraban como cualquier rincón como para jugar. Entonces, como a manera de escalada, ponían los pies sobre estas vigas que sobresalían. O, por ejemplo, este palo, que es simplemente un palo, los niños daban al equilibrio,
pero también habían retos que debíamos hacer. Entonces, en la parte más alta, los niños jugábamos a las peleas ahí como en el palo y los niños se caían y claro, era como súper divertido en realidad, así como que todos los niños querían jugar a esto. O sea, ese tipo de cosas también pasaban. Eh, este carrusel, que debían haber unos niños aquí adentro para que, o sea, corriendo en la parte de adentro era muy divertido porque con la velocidad el niño salía casi disparado y como estaba agarrado con sus manos, estaba como en un proceso casi volando. Bueno, este es un dibujo de los niños yendo a estos trabajos que se iba durante 3 días. El viaje a Manaos, que les había mencionado Marí, y lo hicieron alrededor de 40 niños e hicieron esta ruta. Alrededor de 3 meses y medio, 4 meses. Esto fue en el año 98. Yo les decía que el que estaba involucrado dentro de esta enseñanza estaba y era parte de un sistema. Se promovía otras economías, no se necesitaba de la moneda para poder desarrollarse dentro de estos ambientes. O sea o sea, de la vida diaria teníamos una chequera, no solo los niños, sino los padres también, y se promovía el intercambio de servicios, digamos, bueno, de elementos como manufacturas o comida. Entonces, cualquiera podía acceder a esta chequera y claro, era como una chequera de banco y tú comprabas con eso alimento o comprabas, no sé, algún dibujo de algún niño o comprabas, no sé, alguna manualidad o podías comprar cerveza. Entonces, este tipo de economías alternativas ayudaban a un crecimiento de toda esta sociedad. Y estas experiencias se fueron multiplicando en los últimos años por todo el país. Entonces, hubieron poblados más pequeños con otro tipo de pobladores, o sea, de gente que tiene menos nivel adquisitivo, podían tener espacios de respeto, pero también de acceder hacia ciertos bienes. Este es un libro de la experiencia de Manaos, para que ustedes puedan conocer. Son niños chiquititos, en algunos casos 12, 13 años. O sea, pueden imaginarse un viaje de 4 meses, entonces en el que tuvieron un proceso de crecimiento muy fuerte. Todos los que pasaron esa página son mis compañeros directos. Yo no me fui a este viaje, me hubiera encantado ir, la verdad, pero sí, yo no hacía en esa época bicicleta, entonces no fui partícipe. Pero una gran experiencia de vida para ellos. Yo quería poner algunas fotos de alguna gente de lo que hacen actualmente, o sea, son compañeros míos, la Paulina, que trabaja con biofiltros y que promueve una tecnología amigable con el medio ambiente mediante la bioremediación de las aguas negras y las aguas grises. Tenemos capoeiristas así como muy vigorosos, tenemos cantantes así como con mucha energía, montañistas que se preparan así como para grandes retos. Esta es la Juliana, es una de las primeras montañistas certificadas de toda Latinoamérica. Y también está un piloto de avión, que es el Florian. O sea que de todas maneras nos hemos logrado como insertar
en dinámicas de la vida. Por mi parte, yo siempre desde niño estuve haciendo juguetes, o sea, yo cosía, yo pegaba elementos, o sea, como que no necesitaba comprar, ninguna cosa, sino que siempre me estaba construyendo los juguetes. Aquí tengo uno, si es que ustedes pueden ver el video, no sé si es que pueden ver, hay un avión, o sea que no necesitábamos comprarnos nada, sino que todo nos hacíamos. Y ese mismo espíritu lo he llevado hacia mi vida ya como arquitecto. O sea, por ejemplo, cuando viví en Argentina y hacía las maquetas, luego estas maquetas me servían para resolver una necesidad básica del diario vivir. Soy una persona que está con una mirada así, que está con una mirada así como muy abierta y siempre está viendo qué es lo que la ciudad nos puede ofrecer. Entonces a veces encuentro elementos, me llevo los elementos, o sea, entiendo que les puedo dar un resignificado, un reuso y que también es una oportunidad para que se puedan desarrollar proyectos. O sea, esto como les cuenta Daniel, eso le lleva a definir como una práctica que está relacionado con cinco reglas, que sería como soñar, alegrar, compartir, optimizar y aprender. Y eso es como la herencia de este colegio del Pesta, ¿no? A partir de ahí, ¿tú quieres comentar esta foto? Sí, o sea, como lo mismo que les contaba, de una escala pequeña fui creciendo, o sea que no importaba los medios económicos, sino más bien siempre es como una forma de replantearse y de ver cómo puedes hacer arquitectura a partir de cosas que te estás encontrando. Entonces, por ejemplo, este bloque después se convierte ya en un elemento más arquitectónico o la recopilación de ciertas vigas porque estaban desarmando una casa en Quito y entonces obtener ese material y ese material que te permita hacer arquitectura y luego comienzas a tener ciertas lógicas de respeto y de sinceridad material. Luego yo también en mi aprendizaje he tenido contacto con un montón de arquitectos, principalmente latinoamericanos, que me he nutrido mucho. La presencia de José María Sáez ha sido muy importante para mí, el trabajo con el Sebas Calero, o el trabajo igual con el Jorge Andrade, el Javi Mera. Esto es un proyecto con el Calero, pero que también corresponde a las mismas lógicas, que es una lógica de encontrar los recursos que pueden ser residuos para la ciudad. En este caso obtuvimos maderas enormes, maderas de chanul que ya no existen porque ya no deberías consumir ese tipo de maderas por los bosques, pero también ya comienzas a identificar materiales que están vinculados con el territorio, o sea, que tú accedes fácilmente hacia ciertas lógicas de materiales para lograr hacer arquitectura. Y nos detenemos un ratito en esta casa porque es una casa muy interesante que cuestiona los desechos líquidos que se van hacia las alcantarillas, porque finalmente en nuestro sistema, en el ecuatoriano estoy hablando, y seguramente en muchos lugares de Latinoamérica y de lugares del mundo, las alcantarillas van a los ríos y los ríos van por todo un territorio muy extenso de cientos de kilómetros y termina en el mar. Entonces, esta es una casa que hace frente hacia esa problemática. Aquí se puede ver un poco los desagües, cómo terminan en una especie de quebrada, como las quebradas son originalmente, y este trabajo de filtros vegetales que lo hicimos con esta compañera que les contaba, que se llama Yacunina,
permitimos que estos filtros generen vida, que fomenten el crecimiento vegetal, que haya insectos, se recolecta el agua lluvia, el agua se permea también por el territorio, el agua que se trata termina en un estanque, este estanque puede tener peces. Entonces es convertir un poco la muerte en vida. En el año 2010 ya nos comenzamos a replantear como las lógicas para llegar a la construcción, entonces invitábamos a nuestros amigos para tomarnos una cerveza, traer un martillo y juntos poder hacer un trabajo manual constructivo. Y este trabajo no requiere de especialistas, no requiere de conocimientos así como Calificados. Sí, calificados. Y nosotros, que somos gente común, que no estamos con una práctica directa hacia la construcción, debemos cultivar el trabajo manual, o sea que con la repetición que hacemos de este trabajo manual adquirimos conocimiento. Y entonces nos hemos dado cuenta y compartimos esta práctica con muchos de los estudios ecuatorianos que podemos hacer con nuestras propias manos, que los recursos los podemos ocupar siempre que nosotros mismos los generamos. Entonces, hasta que la experiencia de la demolición nos permite también cuestionar o aprender lo que realmente es demoler y eso tiene un impacto en el dibujo después en nuestra práctica. Y esto es el ejemplo es como para ilustrar de que de una demolición, el hecho de estar ahí demoliendo y darse cuenta de que una pared bien cuadrada termina en un monto de escombros y ahí nos toca como sacar eso. Entonces, ¿por qué no estar usándolos como ya un material, como un recurso que se encontró al final en el lugar mismo? Y esto es como las experiencias que seguimos teniendo, como en el terreno mismo, dibujando y haciendo el inventario del lugar en inmersión y también poniendo mano en la obra. O sea, eso es un proyecto que se hizo en Paraguay durante la BIAU y yo creo que esta educación permite no tener miedo de hacer, ¿no? O sea, de tomar la decisión porque este proyecto tan increíble que era, si no poníamos mano, todos no arrancaba. Sí, solo para recalcar una cosa, que tiene un trabajo de un equipo local, un equipo claro, paraguayo. Ajá. Y eso, bueno, es el dibujo que se estaba dibujando justamente en el terreno. Luego pasamos entonces en estos procesos del dibujo al infinito, o sea, de no tener el miedo de equivocarse, de experimentar con la línea, y eso es un proyecto que hicimos este año en Quito, una remodelación de un departamento. Y bueno, el rollo así como parte del proceso, ¿no? Sí, o sea, lo que buscamos y que tiene que ver también con la enseñanza, pero compartimos, Mari, es el ser felices haciendo lo que queremos hacer. Sí, entonces, como o sea, como hacer parte de nuestra práctica, esta diversión también. Entonces nos gusta dibujar, nos gusta entender lo que estamos haciendo
con el medio del dibujo, que podría ser otro medio, y entonces nos divertimos creando esos dibujos, justamente. Y ahí, solo para comentar fue como reaprender o aprender a hacer una axonometría a mano, o sea, volver como a la escuela y este tiempo que estás como reaprendiendo haciendo esto sirve como a procesar todo lo que es el proyecto. Esto es un proyecto que yo hice, por ejemplo, con los arquitectos al borde. O sea, esto es un proyecto de ellos, que son las escuelas, las Tres Esperanzas en la costa ecuatoriana. Es un proyecto que ellos han estado desarrollando en distintas etapas con la comunidad. Y este año fue como documentar esas escuelas. Es una escuela que también está buscando una educación activa y con bases seguramente del Pestalozzi, pero también puede haber como un poco de Montessori y de también la intuición del profe Felipe. Y ahí fue como ir en inmersión directamente allá, que es una playa bastante aislada en la costa, y registrar todo. Entonces, con un lápiz y un cuaderno, nada más, no había cámaras, no había nada, y ir viendo como qué voy a llevar hacia Quito para que se pueda hacer un manual o un libro, como para comunicar lo que es esa construcción, que los arquitectos no hicieron planos, hicieron con maqueta, hicieron con talleres junto a la comunidad y hicieron construyendo. ¿Quieres hablar de esto? Sí, o sea, nos interesa el trabajo manual, la artesanía, el reconocimiento de nuestras fortalezas con una inteligencia del cerebro con la mano. O sea, estamos con estas inmersiones que nos permiten dibujar mucho, que nos permiten entender lo que estamos haciendo arquitectónicamente. Estamos dispuestos y nos está costando bastante, sobre todo a mí, es intentar hacer todos los planos a mano, intentar tener una metodología en el que estimulemos mucho nuestro, y también el humor. Nosotros creemos firmemente que cuando hacemos procesos creativos es importante comunicarnos de otras maneras. Entonces, por ejemplo, aquí para explicar... Es un cuento, o sea, eso cuenta como las etapas del recorrido dentro del proyecto mismo, pero como sorpresas, como lo que uno siente recorriendo, paseando dentro mismo del proyecto. Y eso fue como destinado al cliente para que entienda, además de esta representación, digamos, que es bastante arquitectónica, como que pueda proyectarse, imaginarse y estar como viviendo la experiencia que nos está pidiendo. Y esto, bueno, son colecciones, es como una obsesión de repertoriar, y eso es una interpretación, o sea, hay 6 dibujos ahora, pero es una interpretación de lo que es las cortinas invisibles de Quito. El proyecto se llama Entre, y es un entre espacio público y espacio privado, pero más allá de esto es como siempre tener la mirada como despierta y cuestionar su entorno, o sea, no ser pasivo de su cotidiano cuando ya estamos con una postura de arquitectos, sino como ir cuestionando y interrogando el entorno. Y eso es otro proyecto igual de colección, que son el levantamiento de 50 espacios públicos en la ciudad de Valparaíso, en Chile. Y bueno, eso es la representación final, pero eso es el proceso que estuvimos 3 personas como recorriendo la ciudad y levantando a mano 50 espacios públicos. Entonces íbamos como de exploración, nos tuvimos que inventar las herramientas, como medir esas escaleras construidas por
por los habitantes mismos y cómo hacer, cómo registrar esto y cómo revelar al final un momento, algo cotidiano. Bueno, dejo que pase todo el video, pero es esto, o sea, como no ser pasivos, al final es, y inventarse las herramientas, o sea, como construirse sus propios juegos, construirse sus reglas y encontrar las herramientas más eficientes y adecuadas para cada proyecto o para cada cosa que quisiéramos mostrar. Es que estamos aquí. Ya. Y entonces, dentro mismo de esta voluntad, pues esto es el dibujo de la Amazona. Entonces, aún tenemos mapas que ya nos pueden dar la información de lo que es el río Amazonas y sus afluentes. Pues el ejercicio de ir dibujando, por ejemplo, o sea, eso fue la herramienta que escogimos, pero de dibujar como esas líneas, el tiempo de hacerlo nos permite como darse cuenta de la amplitud de este río y darse cuenta un poco y cuestionarse, o sea, interrogarse y encontrar como sorpresas, sorprenderse. Entonces esto es todo lo que el impacto, digamos, sí. de la... O sea, es impresionante qué implicación tiene el río Amazonas con respecto al continente. O sea, esto es medio continente y todos sus afluentes salen de todas partes del territorio. Entonces, esto es impresionante. Aquí está la cordillera de los Andes y por eso nacen desde este punto, digamos, hacia el Atlántico. Entonces, siempre generar un aprendizaje, pero con la experiencia, experimentando. Y eso es un proyecto que hicimos el año pasado de... Sí, o sea, solo quiero mencionar que el dibujo y estas metodologías nos están llevando hacia otros estados para nosotros. Nosotros actualmente estamos haciendo actos poéticos, nos interesa que nuestra vida sea lo más significativa para nosotros mismos en todas sus medidas. Entonces, el dibujo y la propuesta creativa son parte de esto que les estamos mostrando. Esta es una montaña que se llama el Imbabura y que tiene alrededor de 5.000 metros. Sí. Nosotros en este acto poético decidimos subir contando nuestros pasos hasta arriba. Entonces, como en un acto meditativo en el que vamos experimentando distintas sensaciones y que tenemos una concentración como muy directa de los pasos que estamos dando. Se puede ver desde que empezamos por todo el recorrido hasta que llegamos y hacemos, es un proyecto compartido entre los dos, entonces hacemos pausas y cambiamos de rol, o sea que no contó, digamos, una persona hasta el final, sino que contamos entre los dos hasta el final. Y eso es otro acto poético que hicimos, pero que era más como un juego urbano. Entonces eso es el mapa que decidimos como esconder 7 muñecos dentro de la ciudad. Y entonces fuimos, fue una experiencia como del azar y de sentir el lugar, porque fuimos paseando y de repente encontrábamos, o sea, sin saber dónde dejarlos, y encontrábamos el lugar adecuado para cada muñeco y ahí pues seguir. Y entonces es donde cada uno encontró su lugar, pero a veces son como lugares que son comunes dentro de nuestros paseos en la ciudad, pero a veces también son como... a veces son como, fueron encuentros con, por ejemplo, hubo un señor que fabrica cosas de madera y es un encuentro humano dentro mismo de esta experiencia. O sea, nos dimos como un día, digamos, libre de como viajar por su propio cotidiano.
Sí, y para contarles rápidamente las últimas cosas, son unos dibujos de mi madre es artista y hay un proyecto de los últimos que mi madre necesita cambiar la cubierta porque los palos de su cubierta ya están podridos. Entonces nosotros estamos viendo oportunidades para hacer diálogos con la realidad. Entonces, por ejemplo, la casa de mi madre no tenía una vista directa a la montaña. Lo que decidimos hacer aquí es un periscopio, casi como un visor de un submarino que tenga la visión hacia arriba y que mediante un espejo se pueda conectar con la montaña. Mi madre dibuja siempre estas montañas, que es el cóndor, ¿cómo es? Ahora mismo me olvidé, pero dibuja siempre esta montaña, entonces es un reconocimiento a su trabajo también, para que ella lo viva diariamente. Y dentro justamente de no tener miedo de experimentar y de incorporar el juego o la materia, digamos, en nuestra práctica, aquí es la casa donde teníamos nuestra oficina con 14 otros colectivos y en el baño faltaba un lavabo, pero a la vez de poner cualquier lavabo, decidimos como experimentar con eso de los filtros vegetales de la piscicultura y es esto el resultado, o sea que fue armándose a lo largo del tiempo porque fuimos mejorando como cada elemento y justamente haciendo, ahí nos formamos en siendo los expertos ahora de los filtros. Sí, y también este es un baño, o sea, el inodoro está aquí y este se convirtió en el punto de encuentro en La Ortiga. O sea, todos íbamos a conversar acá, les traíamos a las visitas, así como para hacer el reconocimiento, así como para conversar de cosas, así como un lugar que se puede transformar. Entonces eso hacemos, ocupamos mucho la sorpresa. Entonces eso, o sea, yo no vengo del Pestalozzi, pero vengo de una familia un poco creativa también y eso es todo, entonces está en mi casa en Francia y es todo hecho por materiales recuperados de la basura o esto es la cama de mi mamá cuando era niña y eso, por ejemplo, cuando el usuario empieza a conjugar con la arquitectura. A nosotros nos interesa jugar y nos interesa que haya un cojugador. Jugar, decimos, cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto y el cojugador es el que recibe y el que completa la obra. Entonces es una arquitectura igual activa, una arquitectura viva que se completa o sea, el usuario deja de ser un mero espectador y se convierte en partícipe. Entonces, ejemplos de algunas cosas que hemos hecho, circulaciones que no existen y con un movimiento existen y después aparece un corredor vil que te puede llevar a los distintos cuartos. Un carrito. Gradas que sirven para bajar, para subir con movimiento. En otros proyectos, librerías, puertas, escaleras que se esconden. Y un poco rompiendo todos estos esquemas para que ustedes entiendan también, el lugar donde trabajamos también tiene este tipo de lógicas. Compartimos estas lógicas con algunos colegas muy cercanos. Este se llamaba Noveno B y tenía un grupo de arquitectos, pero bueno, lo más importante, arquitectos y diseñadores, lo más importante era que comenzábamos a habitar espacios que no estaban en uso. Era un colegio de monjas que estaba cerrado y una de las aulas se convirtió en nuestra oficina, o vamos construyendo nuevas alianzas, vamos construyendo nuevas ideas,
comunidad, nos interesa generar otro tipo de soluciones, no estar solo metidos en la arquitectura, sino fomentar encuentros para... De dibujo, de modelo, o sea, eso fue como para hablar que teníamos una casa en remodelación donde había esos colectivos y esas oficinas, y entonces como el lugar también nos genera y nos enriquece en ideas de emprender, ¿no? O sea, eso fue un taller de dibujo de modelo en vivo, y como vamos rebotando de ideas o sea, todo la creatividad y para la alegría, ¿no? Porque eso, la mayoría son amigos, creamos este espacio y fue un momento como de compartir una pasión del dibujo. Sí, y este es un proyecto de la María específicamente con la Cata Mateos. Y para resaltar que estamos en continuas alianzas, queremos el bien común de las personas y que por momentos nos juntamos, como este es el caso de Cuy, pero hemos generado algunos escenarios y algunas plataformas entre nosotros mismos. CUY, que es del colectivo urbano itinerante, Actuemos Ecuador, que dio soluciones cuando fue el terremoto de Ecuador, la República de la Excepción, que busca pedir al municipio o al gobierno una casa para que nos den en comodato, y ahí hay actores de distintas índoles, hay gente de la cultura, gente del ambiente, diseñadores, arquitectos, y buscamos promover nuestras prácticas, o sea, desde la libertad sin tener que pensar en el dinero, o sea, contribuyendo a la sociedad. La Ortiga, que les mostramos un poco de fotos, que también era un colectivo ideario urbano. Y con esto concluimos, y quisiera mencionarles y reconocer todo el trabajo que hicieron Rebeca y Mauricio. Esta charla para mí ha sido como una especie de homenaje para ellos. Mauricio murió hace como 5 días más o menos, entonces para compartirles todas las alegrías que ha traído esta enseñanza. Y vamos a compartir con ustedes algunos links que ustedes puedan acceder para que puedan conocer más de esta educación, y que, si es que es el caso, o sea, les sirva así como método de estudio. Entonces, si están por ahí. No. No. ¿Cómo te va? Ya pensé que no estaba el que hablamos. No, estamos acá. Estaba tratando de poner la cámara rápido y no funcionaba así tan rápido como mi mano. La verdad, increíble la charla, increíble. Muy, muy agradecidos por la charla que dieron. Me pareció fantástica, muy didáctico. Además, los dibujos que hicieron son hermosos. Y los hicieron especialmente para esto, ¿no? No los tenían hechos. Sí, O sí. eso entendí. Sí, Cada- sí, No, hasta sí. 1 minuto antes dibujando. Sí, cada increíble, ¿no? Y, pretexto. bueno, no sé, la verdad que, bueno, agradecido yo particularmente por el esfuerzo que hicieron, y me imagino que todos los demás también. No quiero hablar mucho yo porque están todos los otros profes, los alumnos, si quieren, para que les digan lo que les pareció, pero bueno, fue súper interesante, muy interesante. Ahí está Carlos Salaberry, que prende su cámara. No sé, Carlos, si querés contar algo. Sí, desde ya que sí. Bueno, me queda después una reflexión de lo escuchado de los alumnos, pero lo que aquí realmente he escuchado de Marí y Daniel me parece fantástico para una escala y para una postura latina sobre la arquitectura, que creo que está muy en línea con lo que pensamos justamente al final
al integrador respecto a este servicio social que llevamos a los alumnos del último curso a reflexionar y producir en base a eso, con lo cual me parece sumamente adecuada y creo que la elección, y también debo decir que me parece que sirve para los alumnos también como para poder en base a esto establecer una metodología de trabajo. Hay algo que me interesó muchísimo y que me interesa que lo rescaten los alumnos, y es algo que con Alejandro lo venimos hablando hace un tiempo respecto al uso del dibujo. Me parece que haber presenciado esta charla donde la expresión es a través del dibujo a mano, que es realmente lo intuitivo y lo que nos permite hacer finalmente la arquitectura, me parece que es un ejemplo para los alumnos que deben tenerlo en cuenta, no solo en la presentación de la monografía que deben hacer, sino que lo deben tener en cuenta como una herramienta. Es una herramienta, las tecnologías de última, porque me imagino cuando ustedes mismos dijeron de algún proyecto que estaban pasando una etapa justamente de elaboración de planos, es porque esa etapa no es que la desconocen, no es que está en manos de otros, y es lo que deben justamente sacar y rescatar los alumnos. No todos tenemos la mano que demuestran tener, no todos, y me incluyo, pero también es decir, cada uno se puede expresar hasta el límite de sus posibilidades, pero hacerlo, no dejar de hacerlo. Me parece también como metodología de llevar adelante por los alumnos, me parece que también es importantísimo que entiendan que hay una etapa preliminar de todo esto, que es una etapa de investigación, y acá hay una investigación a nivel de educación y a nivel de arquitecturas similares que uno pueda tomar como referentes. Lo que ustedes han ido mostrando es eso, y esta cosa de aprovechar la naturaleza como es y darle a esa naturaleza como es, darle un uso, me parece que también hay que tenerlo en cuenta y sirve muchísimo para nuestros alumnos. En fin, creo que nunca deben dejar de tener como un objetivo final, y creo que los ejemplos ayudan a eso, a pensar en las posibilidades regionales, locales, en el uso de los materiales, en la elección de los mismos, y en algo que está siempre muy ligado a nuestro quehacer, que es los límites que tenemos de inversión en un proyecto producto de nuestras carencias. Hay una manera de poder resolverlo como ustedes lo hacen. Así que gracias, hasta acá lo que puedo decir de lo que entiendo como rescato de la obra de ustedes, y sí la quiero tomar, como la he tomado, como un paralelismo a que los alumnos deben rescatar de todo esto. Muchas gracias. 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 Igual si los alumnos quisieran decir algo, también podría ser bueno. Estamos ahorita, somos 60 personas. Invitémoslos. Claro. Yo mientras tanto los voy la felicitando. opinión, discúlpeme si me superpongo, pero me interesa la opinión de los jóvenes. Yo soy una persona madura, y bueno, y rescato aquellos conceptos que son los que madurez me permiten llegar a transmitir. Pero bueno, ahí está Agustín, y bueno, y cualquiera de los otros que me interesa también que ellos expresen su opinión. Bueno, yo mientras los estudiantes se van sumando, voy felicitándolos ya los conozco, los conocemos, nos queremos,
pero la frescura que transmiten, y principalmente yo rescato mucho el hacerse las preguntas, ¿no? Como volver a preguntarse todo antes de arrancar algo, que los arquitectos damos por sentados demasiadas cosas, como que cuando decimos aula es un espacio de 7x7 con el techo a 320 y X cantidad de luz, o sea, me acuerdo cuando en PFI hace 2 años se hacía el parque, y al hacer un parque los estudiantes hacían juegos, y no sé, y la gran pregunta era, pero pará, o sea, ¿qué es para vos un juego? O sea, volver a preguntarse eso como elemento fundamental de algo que uno te daba por sentado que sabía lo que era o que estaba como muy convencido, y después cuando ibas al hueso no era así. Entonces, me interesa mucho rescatar eso, de volver de que ante cada problema preguntarse en profundidad cuál es el problema. Y cuestionar Sí, sí, es como frente a los cada problema conceptos abrir tradicionales. muchos problemas nuevos. Perdón, Carlos, Sí, no, y cuestionar, digamos, no quedarse, me parece que no deben quedarse también en los conceptos escritos y que parece por escritos y por quienes están presentados, tomarlos como válidos, sino que justamente cuestionarlos para poder justamente en base a eso tener su propio concepto. Sí, sí. Che, Ahí. ahora, antes de que hablen los estudiantes que ahí están levantando la mano, yo voy a hacer algo como muy televisivo. Como esto lo estoy grabando para Instagram, o sea, me gustaría como cerrar esa parte para que no ocupe 2 horas después en Instagram. O sea, agradecerles a ustedes esto, saludarlos, que ustedes saluden, corto la grabación y después seguimos con la charla dentro de la plataforma. ¿Les parece? Sí. Bueno, así. Para Ahora como que nosotros, saludamos como si se fueran. sí, Vamos al corte. sí, o sea, para nosotros ha sido muy linda esta experiencia. O sea, sí queremos escuchar y que comenten todos los alumnos y toda la gente que nos va a escuchar y generar un diálogo y que esta situación que estamos viviendo de encierro nos permita igual seguir reflexionando, igual como debatiendo sobre nuestras certezas y que juntos igual generemos todavía más conocimiento y para eso necesitamos estar en contacto directo y siempre como de esta manera, como nos permite la tecnología. Entonces, cierro un poco mi participación y para escucharles a todos. Si tú quieres decir algo, María. Sí, yo quisiera, bueno, obviamente agradecerles por la invitación que nos permite, como dicen, interrogar también y producir más y reflexionar sobre lo que estamos haciendo y decirles a todos los estudiantes y a ustedes mismos que no dejen de jugar y de crear y de no tener miedo de esto. Eso. Bueno, muchísimas gracias. Daniel lo sabe porque estuvo varios años en la facultad, todos los que somos profesores de la Facultad de Arquitectura acá en la Universidad de Morón lo sabemos. O sea, nuestra idea es abrir siempre ese ámbito para la discusión y para el diálogo. Y bueno, y lo estaremos haciendo de las maneras que podamos. Esta es una más, pero seguro que digamos, habrá otras y otras posibilidades para encontrarnos. Así que yo también corto acá, saludo, paro la grabación. Ahora seguimos con la charla con los estudiantes.